Estimados estudiantes del núcleo de diagnóstico organizacional, voy a continuar con la explicación de la tercera parte de auditoría externa, en la cual vamos a empezar a hablar de las matrices resumen o aquellas matrices denominadas síntesis de todo el análisis que previamente se ha realizado a partir del estado del arte, la matriz de análisis integral del entorno y las matrices que identifican cadena productiva y clúster. Entonces vamos a ver las siguientes matrices a continuación en las siguientes diapositivas. La primera matriz que vamos a trabajar es la matriz de perfil de oportunidades y amenazas del medio, también denominada POAM. También tenemos la matriz de perfil competitivo, MPC, la matriz de evaluación de factores externos, F. También hay otra matriz que se llama alfabeto A más O. Y tenemos la de análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter. Bien, entonces voy a iniciar la explicación con la matriz POAM. Entonces la matriz POAM, ¿cierto? Es una metodología que busca establecer, identificar y valorar tanto las oportunidades como las amenazas que enfrenta una organización. Y estas se realiza a partir de estimar el grado de oportunidad o de amenaza, si esta es alta, media o baja, así como el impacto que esto tiene para la organización. Es decir, de acuerdo con la valoración que se hace de todos los factores que se han reseñado, que se han señalado previamente desde el estado del arte y desde la matriz de análisis integral del entorno, prácticamente lo que se hace es calificar el grado de oportunidad o de amenaza que esto corresponde y la importancia si es también alta, media o baja. Entonces, ¿cuáles son los pasos para elaborar esta matriz? El primero es la obtención de información primaria y secundaria a través del estado del arte, la identificación de oportunidades y amenazas, que esa se realiza a partir de la matriz de análisis integral del entorno, la selección de las áreas de análisis, que también lo tenemos desde esta matriz, la priorización y la calificación de los factores externos, bien sean como oportunidad o como amenaza, la calificación del impacto, si este es alto, medio o bajo. Aquí tenemos a grandes rasgos, una presentación donde está la matriz POAM. Entonces, como podemos observar en esta presentación, ¿cierto? Básicamente aquí tenemos el esquema de la matriz, donde están todos los factores, aquí van todos los 70 factores que ustedes evaluaron en la matriz de análisis integral del entorno. Donde están los económicos, los 10 factores, políticos, los 10 factores, los sociales, los 10 factores y así sucesivamente. Es decir, los agrupan dependiendo del grupo de fuerzas con las cuales se identificaron las 10 variables. Entonces aquí en esta columna que dice factores, aquí tenemos que decir económicos, los 10 variables económicas que ustedes identificaron desde el estado del arte y la matriz de análisis integral del entorno. Políticos también debe aparecer lo mismo y así sucesivamente. Posteriormente, ustedes señalan o dividen la matriz en 3 columnas. Una que diga oportunidad, otra que diga amenaza y otra que diga impacto. Cada una de estas columnas va a tener 3 subdivisiones de columna, que esta A significa alto, M que significa medio y B que significa bajo. Cada uno de los 70 factores que ustedes van a reseñar por cada grupo de estas fuerzas externas debe tener 2 calificaciones en X. Una, si es una oportunidad o una amenaza y el grado de esta oportunidad o amenaza, y el impacto. Siempre deben tener 2 calificaciones. Una recomendación importante, estimados estudiantes, que debemos tener presente es que si ustedes un factor lo califican como oportunidad, al mismo tiempo no puede ser calificado como amenaza. O es oportunidad o es amenaza. Y la calificación que corresponda. Y en todas debe estar calificada el impacto. Entonces, si es un impacto alto, medio o bajo para la organización. Y aquí si esto representa una oportunidad o una amenaza. Como ustedes han realizado la matriz de análisis integral del entorno, esta parte de identificación es muy fácil. ¿Por qué? Porque sencillamente es corroborar lo que ustedes han identificado desde esa matriz de análisis. Bien, entonces esa es la estructura de la matriz POAM. Posteriormente tenemos la matriz de perfil competitivo. Esta matriz de perfil competitivo consiste en que ustedes deben identificar los factores críticos con los cuales comparan a la organización que están diagnosticando frente a 3 competidores para saber en qué puntos o en qué factores críticos de éxito es más fuerte o es más débil, hablando de su posición competitiva.
quiero recordarles que la matriz POAM no implica un análisis. ¿Por qué no hay que analizarla? Simplemente porque esos factores ya están justificados desde el estado del arte y la matriz de análisis integral del entorno. Entonces, básicamente la matriz de perfil competitivo busca identificar cuál es la posición competitiva de la empresa que están diagnosticando frente a sus demás competidores. Entonces, esta matriz da respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Quiénes son los competidores importantes? ¿Cuáles son los factores clave de mayor importancia? ¿Cuál es la importancia relativa o el peso de cada factor para la organización? ¿Y cuál es la calificación que se le da? Entonces, hay una escala de calificación de 1 a 4, donde 1 es una debilidad mayor, 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor y 4 fortaleza mayor. Bien, entonces, esta es la escala. Y este es el procedimiento para realizarla. Lo primero, identificar 3 organizaciones que compitan directamente con la que está evaluando. Recordemos, y me va a retroceder un poquito a la presentación, esta matriz que ustedes identificaron en cadena productiva, donde hablaron de 3 competidores, 2 referentes a nivel local y 1 a nivel nacional, estos 3 son los mismos que ustedes van a comparar en la matriz de perfil competitivo. Entonces, en la matriz de perfil competitivo, ustedes van a comparar a la empresa que están diagnosticando con esos mismos 3 competidores. Posteriormente van a incluir los factores críticos de éxito. Los factores críticos de éxito también ustedes los pueden tomar de la matriz de competidores directos de esta columna que dice ventajas competitivas. Por ejemplo, si hay un factor, una ventaja competitiva que es el precio, la atención al cliente, la participación en el mercado, la posición financiera, estas ventajas competitivas podrían llamarse también factores críticos de éxito. ¿Cuántos debemos identificar para la matriz? 6 factores críticos de éxito. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con 6 factores críticos de éxito. Posteriormente se le debe asignar un peso de 0 a 1. Es decir, cada factor crítico debe tener un peso, una ponderación que va entre 0 y 1. Pero la suma de todos los pesos de los 6 factores tiene que darnos 1, o sea, el 100%. Posteriormente, asignamos una calificación tanto para la empresa como para los competidores en estas escalas. 1, debilidad mayor, 2, debilidad menor, 3, fortaleza menor y 4, fortaleza mayor. Según el grado en que se encuentra tanto la empresa que están diagnosticando como los competidores. Posteriormente, multiplicamos el peso por la calificación y sumamos, ¿cierto? Aquí está. Y hacemos una interpretación del resultado. La media, en este caso, o el estándar para interpretar es 2.5. ¿Qué significa esto? Que si una empresa en la suma ponderada total obtiene un puntaje menor a 2.5, significa que es débil competitivamente frente a los demás. Si es mayor a 2.5, significa que es una posición competitiva favorable frente a los competidores, ¿cierto? O si está sobre el 2.5, significa que su posición competitiva es promedio. Aquí hay un ejemplo mejor desarrollado. Observen ustedes, aquí están los factores críticos de éxito, que como les decía, pueden ser tomados de la columna ventajas competitivas de la matriz de competidores que ustedes hicieron en identificación de la cadena productiva. Están los pesos, o sea, los pesos ponderados de 0 a 1. Observen que toda la suma de los pesos nos tiene que dar 1. La idea es que ustedes, de acuerdo a cada factor, distribuyan muy bien estos pesos. No es recomendable que todo quede con el mismo peso, o sea, decir que todo lo distribuyan de manera uniforme, sino que pueden haber factores más importantes que otros. Aquí está la calificación y lo que hacemos es multiplicar peso por calificación y este peso, esta puntuación es la que sumamos para dar el resultado, que este resultado final es el que ustedes van a interpretar y a analizar. Entonces, esta matriz de perfil competitivo en sí, para ustedes va a tener 4 grandes columnas. Una con la empresa que ustedes están trabajando y las otras 3 columnas que son cada uno de los 3 competidores que previamente han identificado. Es importante que ustedes adjunten una nota al pie de la matriz que realicen de perfil competitivo, donde indiquen dónde está ubicado cada competidor y realizar un párrafo de análisis de los resultados, de estos resultados de la matriz de perfil competitivo. Bien, la siguiente matriz que ustedes van a realizar es la matriz de evaluación de factores externos F. Esta matriz básicamente es un resumen de todas las
el análisis de los factores externos, los económicos, políticos, sociales, ambientales, tecnológicos, legales, globales, que son los mismos que ustedes tienen en la matriz POAM. Lo que permite determinar esta matriz es el grado de importancia de cada una de estas variables para la organización. Es decir, ustedes en la matriz POAM identificaron 70 factores externos entre oportunidades y amenazas. No todos esos 70 son muy importantes para la organización. ¿Cuál es el criterio o la matriz que nos permite determinar la importancia de esos factores? Es la misma matriz F. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Primero, hay que seleccionar esos factores críticos de éxito clasificados como oportunidad o amenaza de los más relevantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? No todos los 70 factores que ustedes identificaron van a la matriz F. Solamente ustedes, ¿cuáles van a seleccionar? Voy a retrocederme aquí a la matriz POAM. Aquí en la POAM tienen todos los 70. Entonces, ¿cuáles son de esos 70 los que van a ustedes a analizar en la matriz F? Únicamente los que tienen impacto alto. Es decir, todos los que son calificados como oportunidades y amenazas de impacto alto son los que van a ser analizados en la matriz F. Entonces, no todos los 70 van a considerarlos ustedes en la matriz F, sino un número menor a estos 70. Entonces, después de tener esto, ¿ustedes qué hacen? Asignan un peso entre 0 y 1 a cada uno de esos factores. O sea, es muy similar a la matriz de perfil competitivo, pero en esta lo vamos a hacer entre oportunidades y amenazas. Posteriormente, ustedes califican en una escala de 1 a 4 cómo la organización responde a cada uno de esos factores. Entonces, calificación 1 si la respuesta es deficiente, 2 si la respuesta es promedio, 3 si la respuesta es por encima del promedio y 4 si la respuesta es superior. Después lo que hacemos es multiplicar el peso que ustedes le asignaron a cada factor por la calificación, sumamos e interpretamos. La media vuelve a ser 2.5, pero entonces en este caso, si la organización que ustedes están diagnosticando saca un puntaje mayor a 2.5, significa que responde favorablemente a las condiciones del entorno, es decir, que hay más oportunidades que amenazas. Si la respuesta promedio es 2.5, significa que el entorno es promedio y trata de ser medianamente favorable. Pero si la media está en menos de 2.5, ¿qué significa? O sea, el puntaje está menos de 2.5, significa que la organización es vulnerable frente al entorno externo. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz F donde, miren, aquí están las oportunidades. Estas se asumen que son las de impacto alto de la matriz POAM. Aquí están las amenazas, obsérvenlas, todas las que son de impacto alto de la matriz POAM. Aquí están los pesos que se asignan entre 0 y 1. Igual traten en lo posible de que unos factores, pues obviamente por naturaleza tienden a ser de mayor peso que otros. La suma de todos los pesos nos tiene que dar 1, como lo observamos aquí. Y aquí está la calificación en la escala que dijimos. 1 respuesta deficiente, 2 respuesta promedio, 3 por encima del promedio y 4 superior. Aquí está calificada la respuesta que da la organización a cada factor. Después multiplicamos el peso por la calificación y este total sumado es lo que nos da este puntaje. De esta matriz, estimados estudiantes, se requiere un análisis de un párrafo con base en el resultado, porque ustedes tienen que decir que por qué es vulnerable, por qué el entorno es favorable, y tienen que analizarlo dependiendo con estas variables que ustedes aplicaron para la matriz F.